abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. Vamos a abrir la palabra de Dios al Evangelio según San Mateo. Voy a tomar un receso de predicar el libro de Daniel, porque hoy estamos en la semana anterior, o la semana anterior a la resurrección. El Señor Jesús resucitó el primer día de la semana, que es domingo, amén. Y hoy es miércoles. Y el Señor estuvo muy activo esa última semana. Pero específicamente quiero enfocarme esta tarde en su crucifixión. Estaba estudiando la crucifixión, hermanos, y hay tantas verdades de la crucifixión, tan preciosa que es la crucifixión de Cristo. Los gentiles, la gente sin Cristo dice que es locura, que es necedad, pero para nosotros los que creemos es sabiduría de Dios y es la forma en que podemos ser salvos. Bueno, vamos a Mateo 27 y vamos a leer la palabra de Dios de los versículos. Vamos a Mateo 27 y vamos a leer versículos 38 al 50. ¿Ya lo encontró? Ok. Mateo 27, 38 al 50. En forma alternada, yo leo el 38, ustedes el 39. En el 50 nos unimos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, todos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Todos el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Señor, que bendigas este mensaje, me unjas con tu Espíritu Santo, me des fuerza como de un búfalo, Señor, para predicar tu palabra, y me ayudes, Señor, a comunicar lo que dice la Biblia. Ayúdame a ser un obrero de valor que use bien la palabra de verdad. Pido, Dios, que bendigas tu palabra. Dios, úsala esta noche. Ayúdanos a entenderla y aplicarla, e interpretarla correctamente para poder, Señor, ver qué es lo que quieres decir a tu iglesia. Te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estuve leyendo varios pasajes de la cruz y la crucifixión. Y los diferentes pasajes de la crucifixión tienen énfasis diferentes. El énfasis de estos versículos que acabamos de leer y de donde voy a predicar es la cruz y el menosprecio que hubo por la cruz de Cristo. Estaba estudiando en el diccionario qué significa esa palabra menosprecio. Y esa palabra menosprecio significa tener en poco. O significa no darle el valor que tiene, desestimar,
subestimar, desechar. Eso es lo que estaban haciendo con la cruz de Jesús. Y vemos que el Señor dice en su palabra que en este pasaje hay un menosprecio, pero hermanos amados, la cruz en realidad es de gran valor. La cruz de Cristo tiene un gran valor, tiene un valor incalculable para nosotros los cristianos. Primeramente yo creo, hermanos, que la cruz del Señor es como nuestra brújula. Una brújula es lo que nos da dirección. Y cuando usted quiera saber dirección bíblica, vaya a la cruz y va a encontrar dirección, y vas a encontrar una vida con propósito, y vas a encontrar que el sufrimiento en sí no es un fin, pero un medio para que nosotros podamos serle útiles al Señor. Siempre la cruz es una guía para nuestra vida, como Jesús murió y sufrió por nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna. Las multitudes rechazan la cruz. Los líderes rechazan la cruz. Los ladrones rechazan la cruz. ¿Por qué? Porque no nos gusta sufrir. Porque no nos gusta sufrir físicamente, no nos gusta sufrir espiritualmente, no nos gusta sufrir físicamente, pero la cruz, hermanos, es tan importante, tan valiosa, la cruz es tan necesario entender que tiene un gran valor para nosotros. Porque cuando la consideramos, nuestra vida va a cobrar sentido y nuestra vida va a tener dirección bíblica. Yo quiero hablar de 3 puntos en esta tarde. Primer punto, veamos cómo las multitudes menospreciaron la cruz del Señor. Vamos al texto, vamos a Mateo 27, versículo 38. Las multitudes menospreciaron la cruz del Señor. Versículo 38, Mateo 27 dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y note lo que dice: y los que pasaban, ¿qué, hermanos? Le injuriaban. Es interesante, pero esa palabra injuriar es una palabra que es una palabra bastante fuerte. Quiere decir denigrar, ofender, afrentar, ultrajar. Y dice la Biblia que los que pasaban allí lo agraviaban, lo ofendían, lo difamaban, lo insultaban, lo vituperaban al Señor Jesús. Y es lo que dice en el versículo 39, los que pasaban le injuriaban. Esto es, ¿por qué, hermanos? Porque Cristo estaba en la cruz y por eso lo injuriaban. Note, lo acababan de crucificar, dice la palabra de Dios en el versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Para empezar, esta causa es verdad, pero ellos la pusieron como una burla. Y entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban. Esto es, la gente le denigraba, le ofendía, le calumniaba, le vituperaba. Los que estaban pasando, las multitudes, la gente le injuriaba. Y dice, meneando la cabeza. ¿Alguna vez le han meneado la cabeza a usted? Se siente bien feo que le meneen la cabeza. Es una forma de decir un desapruebo total, muy mal. Cuando me menean la cabeza, o estoy decepcionado de ti, muy mal, o me fallaste, o yo esperaba mejor de ti. Menear la cabeza dice mucho, hermanos. Es un gesto que dice mucho cuando alguien menea la cabeza y te la menea a ti. Ahora, vamos a decir que te agarra la policía robando en un supermercado y llega la policía, te ponen las esposas y te sacan al automóvil, y los que están viendo menean la cabeza. Bueno, tienen razón de menear la cabeza.
Pero Jesús, hermanos, menearon la cabeza de Jesús porque Él estaba en la cruz del Calvario. No porque Él era un criminal, no porque Él merecía la cruz, no porque Él había hecho mal a la sociedad, pues hermanos, Él sanaba a los enfermos, Él levantaba a los paralíticos, Él daba de comer a las multitudes hambrientas. Jesús, hermano, daba vista a los ciegos y levantaba a los cojos, los hacía caminar. Jesús no hizo mal a la sociedad, todo lo contrario, Jesús hizo bien a la sociedad, les predicó la verdad y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Pero le menearon la cabeza. Y se imagina, hermanos, ese menosprecio a la cruz de Cristo, que, hermanos, la gente obviamente no entendía el valor de la cruz. Lo menospreciaron. Las multitudes menearon la cabeza. Note lo que dice en el versículo también, versículo 40, dice de Mateo 27, y diciéndole: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Note, ahí está haciéndole menosprecio. Él está en la cruz. Desciende de la cruz, si eres hijo de Dios. Cristo, hermanos, Él no fue crucificado a fuerza. Cristo se dejó crucificar. No lo forzaron a ir a la cruz, Él mismo fue a la cruz. ¿Por qué? Porque Él hubiera podido llamar una legión de ángeles y haberse defendido de todos los soldados y todos los líderes que lo estaban llevando a la cruz, pero Él fue crucificado porque Él quiso amarnos, Él quiso morir por nuestros pecados y darnos la salvación cuando creamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Dice versículo 40 y 40, dice: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Fíjense, hermanos, menospreciaban la cruz, ni siquiera entendiendo quién estaba en la cruz. No entendían ni quién estaba en la cruz. Ellos decían: tú que dices que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, y el templo fue construido en 46 años, ¿cómo lo vas a reedificar en 3 días? Pero Jesús hablaba de su cuerpo, que Él iba a resucitar. Y la cruz, hermanos, era necesaria para que el Señor Jesús muriera por nuestros pecados. No menosprecie, hermano, la cruz del Señor. No le pierda valor a la cruz del Señor Jesús. Por eso el día de esta noche cantamos himnos de la cruz. Porque la cruz, aunque cruenta, es un símbolo de la muerte del Salvador para pagar por nuestros pecados. Es un símbolo, hermanos, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya lo que dice versículo 49 más adelante, la multitud, pero los otros decían: deja ver si viene Elías a librarle. Cuando, hermanos, Jesús clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba hablando con su Padre porque Él se hizo pecado. No estaba llamando a Elías a librarle. Él estaba en la cruz del Calvario pagando nuestros pecados, sufriendo nuestro juicio, hermanos, llevando la ira de Dios sobre su propio cuerpo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ahí en la cruz del Calvario, Cristo se hizo homicidio, Él se hizo adulterio, Él se hizo robo, Él se hizo, hermanos, incesto, Él se hizo todos los pecados en la cruz. Ahí los pagó por nosotros. En esa cruenta cruz del Calvario, Él pagó nuestros pecados porque era necesario que así fuese. Vemos, las multitudes lo menospreciaron. Pero, número 2, las autoridades lo menospreciaron. Qué difícil es cuando las autoridades te menosprecian. No las multitudes. A veces uno piensa: las multitudes pues no saben, es la bola de gente. Pero las autoridades lo menospreciaron. Vea lo que dice en el versículo 41. De esta manera también ¿quiénes, hermanos? Principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. Fíjese, la élite
el liderazgo en Israel lo estaban menospreciando. Los sacerdotes, los principales sacerdotes, lo escarnecían, lo burlaban. Los escribas, los que escribían la ley, los fariseos, los que conocían la ley de Dios, creían en la resurrección. Los ancianos, los líderes del pueblo decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. No entendían que Cristo, hermanos, tenía que sufrir la cruz. En el libro de Isaías 53, note lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 53 nos dice que el Señor Jesús tenía que sufrir la cruz. Dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue que, hermanos, menospreciado y no lo estimamos. Ahí dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, la cruz es de gran valor, porque allí es donde el Señor Jesús fue herido por nuestros pecados. Allí donde Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, donde nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es donde Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Él fue un varón de dolores. Hermano, lo menospreciaron y no lo estimaron allí en la cruz del Calvario. Amén. Hermano, como creyentes, démosle gran valor a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. En la cruz del Calvario. Estaba estudiando, no sabía qué predicar hoy, tenía muchas ideas. Una de las ideas que tenía era predicar de la crucifixión de Cristo y las emociones. La resurrección, perdón, ese es para el domingo. La resurrección y las emociones. Y yo estaba leyendo los pasajes de la resurrección. Y como cuando el Señor Jesús resucitó, hermanos, dice que María Magdalena y la otra María llegaron al sepulcro y estaban temblando, pero después salieron gozosas. Y yo dije, ¿cómo están temblando por el temor al ángel, pero al mismo tiempo gozosas y teniendo unas emociones encontradas, emociones no, pues que en realidad no son iguales, pero son emociones tan importantes porque ellas estaban presenciando la misma resurrección del Señor Jesús a través del ángel que quitó la roca y Jesús que no estaba en la tumba estaba vacía. Después Jesús se aparece a las mujeres y ellas se llenan de gozo, hermanos, y lo abrazan. Y Rabón le dice María, las emociones de la resurrección. Yo creo, hermano, que el creyente necesitamos recobrar esas emociones que necesitamos en nuestra alma para poder valorar y no menospreciar la cruz de Cristo. Y no acostumbrarnos a una historia de la Semana Santa y del Viernes Santo, el día que Jesús murió, como algo que es histórico, algo que es tradicional, que es una costumbre en nuestra sociedad, Semana Santa. Pero, hermanos, tener emociones que meneen nuestra alma y que nos muevan, aun si es necesario, a las lágrimas, para poder valorar la cruz de Cristo. ¡Qué privilegio! Las multitudes lo menospreciaron, las autoridades lo menospreciaron. Fíjese, aquí vemos Mateo 27, versículo 1. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Fíjese, lo menospreciaron, lo tenían como un impostor, un falso. Y dice que venida la mañana,
Estaba anoche viendo un programa de la última semana de Cristo en la tierra y finalmente el recorrido de Jesús cuando iba al Calvario, y ahí enseñaron ese programa donde el Señor Jesús, era un programa que fue grabado en Israel, en Jerusalén. Enseñaron la celda donde Jesús fue puesto esa noche, después de que lo juzgaron, después de que él salió de celebrar la cena del Señor con sus discípulos, fue a Getsemaní, lo apresaron, lo juzgaron, lo echaron a una celda antes de la mañana, y esa celda, hermanos, ahí la pasaron, terrible, una celda con poca ventilación, las paredes de piedra, frías, húmedas, pequeña, incómoda. Yo pensé, ¿cómo el Creador, cómo el dador de la vida, cómo el amoroso Salvador pasó una noche en una celda como un criminal cuando Él estaba dando su vida por nosotros, hermanos? Las multitudes lo menospreciaron, las autoridades lo menospreciaron, lo echaron a una celda fría y lúgubre, allí abajo de la casa de Caifás, donde Él fue juzgado. Las autoridades lo escarnecían, se burlaban de Él. Note lo que dice Mateo 27, versículo 42 y 43, ya lo leímos. Pero note, las autoridades no ayudaron a Jesús, al contrario. Pero tercer punto, los ladrones lo menospreciaron. Aún los mismos ladrones lo injuriaron. Versículo 44, Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también, que hermanos, los ladrones que estaban crucificados con Él. Los ladrones lo injuriaron. Esa palabra, le injuriaron, es una palabra que ya vimos: agraviar, ultrajar, menospreciar, infamar, difamar, etc. Estaban esos ladrones que no tenían derecho a decir nada de Jesús porque estaban en la misma condenación. Sí es. Pero más aún no tenían derecho porque no sabían de quién estaban hablando. Hasta que un ladrón se dio cuenta: este hombre es justo, nosotros merecemos esta condenación. Y es cuando este ladrón reconoció: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero los ladrones en un principio le injuriaban. Y vemos, hermano, cómo la gente que no tiene un conocimiento total de la cruz menosprecia la cruz. En este punto los ladrones tenían un conocimiento parcial de la cruz. Pero cuando ellos vieron lo que pasó, hermanos, uno de los ladrones creyó. El centurión creyó. Los soldados creyeron. Muchos creyeron. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento total de la cruz. Pero la cruz, hermanos, es la forma en que Cristo pagó nuestros pecados y satisfizo la demanda del Padre, que estaba pidiendo justicia por el pecado del hombre, que la paga del pecado es muerte. Y vemos qué bendición entender toda la cruz, hermanos, que la cruz no solamente fue un lugar de muerte, pero fue un lugar, hermanos, para aplacar la ira de Dios por el pecado. La cruz fue un lugar donde Jesús tomó nuestro lugar, hermanos. Sí, verdad. Tú y yo merecíamos ir a esa cruz. Tú y yo merecíamos estar colgados de esa cruz y sufrir todo el dolor que Jesús sufrió en nuestro lugar. La cruz, hermanos, es un lugar vicario donde Cristo tomó nuestro lugar. Merecíamos la cruz. Pero cuando la gente no entiende la cruz, hermanos, la menosprecian y menosprecian al Señor, al Salvador, que fue a la cruz. Ahora, déjenme terminar hablando de, primeramente, en el contexto, ¿por qué la cruz es tan valiosa? ¿Por qué la cruz es tan valiosa? Bueno, primeramente, cuando la gente menospreciaba la cruz, vea lo que dice el versículo 45. La creación respondió. Versículo 45 dice: desde la 6:00 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 9:00.
es cuando la gente empezó a entender que la cruz no era, hermanos, una broma ni un accidente, era algo serio la cruz. Algo que estaba pasando delante de sus propios ojos, que no entendían la profundidad de este evento, de este acontecimiento más bien, hasta que ellos vieron lo que está pasando. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hermanos, por 3 horas hubo tinieblas. Sí. La palabra tinieblas es diferente a oscuridad. Tinieblas habla de una densa oscuridad. Y vemos que en este momento, hermanos, en este momento el sol no tuvo razón de brillar. ¿Para qué brillo si mi Creador está siendo menospreciado y está pagando el pecado de los hombres? Y hay una tristeza en este momento porque Él está siendo juzgado por todos los pecadores. El sol no tuvo razón de brillar. La luna en ese momento no tenía luz que reflejar porque el sol estaba apagado, hermanos. Las estrellas no quisieron resplandecer, se negaron a resplandecer, ni siquiera pudieron centellar porque el Salvador estaba pagando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad, hermanos. Cuando la gente entendió esto y vio esto, dijeron, esto es en verdad, esto no es un farsante, este no es un hombre que dice ser el rey de Israel. Él es el rey de Israel, Él es el Mesías, Él es Dios. Los que entienden la cruz del Calvario. Versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estuvo hablando estas palabras, no sabemos cuántas veces las dijo Jesús, pero quizá por 3 horas Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cruz es un lugar de desamparo. El mismo Padre volteó su espalda sobre su propio Hijo. En ese momento Cristo estaba solo porque el Padre no podía estar junto de Él, pues el Hijo se había hecho pecado por nosotros. En ese momento las tinieblas, la potestad de las tinieblas, Satanás, estaba teniendo un momento donde ellos pensaban que quizá ahí había acabado todo y que no habría más resurrección, pero se equivocaron, hermanos. Pero la cruz es un lugar de desamparo y gracias a Dios que la cruz no es un fin, porque no estamos adorando a un Cristo crucificado, hermanos. Estamos adorando a un Cristo que fue a la cruz, pero que al tercer día fue resucitado. La cruz no es un fin, la cruz es un medio al fin. El fin, hermanos, es la salvación de nuestra alma por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vemos que el versículo 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó. Hermanos, ¿por qué la cruz no es menospreciable? Porque cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. La cruz de Cristo tiene gran valor, hermanos. Porque por medio de la cruz, Jesús en la cruz, el velo del templo se rasgó. Cuando Él murió en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermano, ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Podemos entrar a la misma presencia de Dios. Todo creyente es un sacerdote. Allí encontramos oportuno socorro cuando más necesitamos de Cristo y podemos ir a su presencia en el lugar santísimo gracias a la cruz del Calvario. La cruz es de gran valor. Note lo que dice versículo 51. Aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermano, cuando la gente vio y percibió y sintió ese terremoto,
las rocas se partieron, hermanos, ellos dijeron, esto no es un accidente, esto no es lo que pensábamos que era, esto es en realidad el Hijo de Dios muriendo por nosotros. Este es el Mesías. Y algunos creyeron. Versículo 52, esto es maravilloso. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice, hermanos? Se levantaron. Imagínense si esto de la cruz, que empezó con un menosprecio, que empezó con una burla y escarnio, ahora esto, hermanos, ha trascendido y no es una burla, ahora es una admiración de que este Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, versículo 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron, ¿qué, hermanos? Este versículo está escondido allí, pero, hermanos, es profundo, porque el poder de la resurrección hizo que, de la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo, hizo que muchos se levantaran después de su resurrección, dieran testimonio: Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Note versículo 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué dice, hermanos? Temieron en gran manera. Esto es, este no era un criminal, este es Dios en carne. ¿Qué hemos hecho? Hemos cometido una gran injusticia. Note lo que dijo el centurión, el jefe de 100 soldados romanos. Dijo el centurión: verdaderamente este era Hijo de Dios, con mayúscula, hermanos. Él reconoció, este era el Mesías. Por eso, amados hermanos, no menospreciemos la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario entendemos que verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz para pagar nuestros pecados. Versículo 55, ¿por qué no menospreciar la cruz de Cristo? Versículo 55, primeramente, porque en la cruz del Calvario, hermanos, tenemos entrada, por la cruz tenemos entrada al lugar santísimo. Por la cruz hay resurrección, porque si Cristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Por la cruz tenemos salvación de los gentiles y de los judíos. Versículo 54, el centurión. Por la cruz, hermanos, los discípulos sirven a Jesús. Versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Qué dice, hermanos? Sirviéndole por la cruz. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Termino con esto. Aplicación del mensaje a nosotros, hermanos. Aplicación del mensaje a nosotros. ¿Cómo nos aplica el mensaje a nosotros? Ok. La aplicación del mensaje a nosotros es que debemos tener una buena actitud hacia la cruz del Calvario. Pastor, ¿cómo sé si tengo una buena actitud hacia la cruz del Calvario? Hermanos, predicando de la cruz. Predicando de la cruz. Hermano, vea lo que dice 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. Dice, vamos a ver, antes de 1:24, vamos a ver 1:18. 1 Corintios 1:17. 1:17. 1 Corintios 1:17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, ¿qué, hermanos? El Evangelio, no con sabiduría de palabras. Lea conmigo esta frase, por favor, léala conmigo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuánto valoras la cruz? Pastor, la valoro mucho. Entonces predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Pastor, pues yo no predico mucho. No estás valorando la cruz de Cristo. ¿Verdad? No estamos valorando la cruz de Cristo. Dice versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Los que se salvan, hermanos, perdón, a los que se pierden, menosprecian la cruz, desprecian la cruz. Los que se pierden están como al principio del mensaje. Las multitudes menean la cabeza. Los ladrones dicen, este hombre está en la misma condenación que nosotros, los líderes, haciendo burla de él y escarnio. Pero nosotros, hermanos, que entendemos la cruz del Calvario, es poder de Dios para salvación. La palabra de la cruz, hermanos, ¿qué es la palabra de la cruz? El evangelio de salvación. Hermanos, si queremos celebrar la resurrección de Cristo, celebremos la resurrección de Cristo predicando el evangelio. Celebrando que en una cruz Jesús llevó todos nuestros pecados y la gente lo menospreciaba. Y usted va a tocar puertas y usted va a hablar con gente y va a entender que hay una actitud de menosprecio por la cruz. Como que eso es una locura, es una tontería, es una historia de ficción, es una fábula. Hermanos, cuando usted predica la cruz, Dios le va a dar su poder para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y los hombres entiendan su condición de pecadores y que Cristo en la cruz llevó su pecado para pagarlo y darles la oportunidad de ser salvos, hermanos. Porque Cristo no está en la cruz, Él al tercer día resucitó. La cruz, hermanos, no debemos de avergonzarnos de ella. Es poder de Dios, versículo 23 de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos, ¿qué dice, hermanos? A Cristo crucificado. Crucificado. Si lo estás predicando, hermanos, a Cristo crucificado. Es imposible predicar el evangelio sin la cruz. Si usted quiere predicar el evangelio, usted tiene que ir a 1 Corintios 15 y empezar con el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Y dónde murió Cristo? En la cruz del Calvario. En una cruz cruenta, no una cruz pulida, no una cruz barnizada, no una cruz, hermanos, perfectamente ensamblada y perfectamente simétrica. Una cruz, hermanos, burda, rústica, una cruz cruel, donde fue colgado del madero y puesto allí para pagar nuestros pecados. Y le pusieron unos clavos en sus manos y en sus pies y dejaron caer la cruz. Y retumbó, hermanos, el cielo y hubo un terremoto porque estaban crucificando al Creador del cielo y de la tierra. Cruz del Calvario, hermanos, versículo 24, ya para terminar. De 1 Corintios 1, versículo 24, dice la palabra del Señor: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, los gentiles dicen, los que menosprecian, es locura, es necedad. Nosotros, hermanos, decimos poder de Dios. Y nos escogió Dios, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios, hermano, por la cruz del Señor. El día viernes, el Señor Jesús fue a la cruz, fue crucificado. El día sábado, hermanos, Él estuvo en el sepulcro. El día domingo por la mañana Él resucitó. Vamos a celebrar el domingo la resurrección. Pero si no hay muerte, no hay resurrección. Dicen que Cristo no murió, dicen algunos, que solamente fue como desmayado, o que Él no murió físicamente, fue algo espiritual. No, hermanos, Cristo murió físicamente, porque Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Como hombre, Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Y en esa cruz que la gente menospreciaba, allí fue donde Cristo murió. Y allí fue donde Él pagó nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser justificados por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Padre, gracias por mandar a tu Hijo a la cruz. Dios,
ayúdanos a no caer en la tendencia del mundo, de las multitudes, a menospreciar la cruz. Hacer de la cruz algo sin relevancia, algo histórico, algo, Señor, que no tiene impacto hoy en día. Ayúdanos al contrario, Señor, a pensar y a saber y a predicar que la cruz es tan importante, porque a través de esa cruz Cristo murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestras autoridades, para que nuestras autoridades sean unas autoridades que aprendan a valorar la cruz del Calvario. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Señor, que esta nación valore la cruz de Cristo, el único lugar donde el Salvador fue a morir para pagar nuestros pecados. Pido por gente que, así como los ladrones, necesitan de la cruz, igual que todos nosotros, pero están en una condenación por su pecado. Señor, ayúdalos a ver que en Cristo Jesús hay salvación. En esa cruz donde estuvo colgado el Mesías, en esa cruz estaba colgado el Hijo de Dios, pagando el pecado, y que no importa, Señor, qué tanto pecado hemos cometido, si nos arrepentimos y confiamos en ti, Señor Jesús, tú nos das salvación y perdón de pecados, porque tú eres Dios, tú eres el Salvador. Dios, ayúdanos a predicar el Evangelio, a valorar la cruz, a mencionar la cruz, a no quitarla del Señor, del corazón de la gente y de la atención de la gente, porque allí es donde tú pagaste nuestros pecados, y gracias, Dios, que moriste por nosotros y llevaste nuestros pecados allí. Gracias, Dios, te lo suplico, te lo pido esto, Señor, que nos des valor, que nos des, Señor, sabiduría, y nos des de nuevo para predicar de la cruz de Cristo y el Evangelio completo, Señor, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Gracias por esta noche, gracias por tu muerte por mí en la cruz, gracias por llevar nuestros pecados, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos.